En este problema tenemos el siguiente enunciado. Una muestra de metal se suspende de una balanza de resorte en el aire y se obtiene 5 newton. Si la muestra que sigue suspendida de la balanza de resorte se sumerge en agua, la balanza indica 4,55 newton. ¿Cuál es la densidad de la muestra? Bien, en nuestro caso entonces tenemos la lectura en dos situaciones distintas. Vamos a llamar esto mi situación 1 y aquí mi situación 2. Aquí tenemos al objeto en el aire. Y para este objeto tenemos una determinada, esto sería una balanza de resorte. Aquí tenemos el peso. Y a partir de la medida de la balanza, nosotros podemos calcular el peso del cuerpo, recordando que es m por g. Y en este caso dice que son 5 newton. En la situación 2, ahora cambia porque tenemos aquí un recipiente con agua y el objeto lo tenemos sumergido. Entonces, el objeto tendrá el peso P, que es igual a la masa por G, que son los 5 newton. Pero aparte tenemos una tensión, en este caso era T1, en este caso vamos a llamarlo P1, que no va a cambiar, va a ser igual a este P. Y aquí la balanza nos indicará tendremos alguna tensión T2, que en este caso dice que la balanza indica 4,55 newton. Y aparte de este peso, que está hacia abajo, aparece hacia arriba una fuerza de empuje que experimenta ese objeto. Entonces vamos a analizar, este objeto no se mueve. Este objeto vamos a analizar el objeto cuando está en equilibrio. Entonces, vamos a ver, para el 2, vamos a analizar esto en equilibrio. En equilibrio de fuerzas. ¿Qué significa eso? Significa que tendré que aquí ubicar un sistema o un eje, en este caso va a ser el eje Y, y tendré que elegir el sentido positivo y negativo sobre este eje. Elijo positivo, sentido positivo hacia arriba y sentido negativo hacia abajo. Entonces, como hay un equilibrio de fuerzas y elegí el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Y en este eje, ¿qué tengo? Tengo en sentido positivo esta tensión T2, que indica la balanza, más el empuje, que es lo que experimenta el cuerpo, siente el cuerpo, y tengo hacia el sentido negativo de la Y, el peso. Entonces tengo menos P, y es igual a 0 porque está en equilibrio. Entonces de esta ecuación puedo obtener el empuje, que va a ser menos P que pasa al otro término, como P, otro miembro de la ecuación, y T2 que pasa como menos T2. Este peso dijimos que son 5 newton, menos la tensión 2, o T2, que es lo que indica la balanza, que son 4,55 newton cuando el objeto está sumergido. Por lo tanto, a partir de aquí obtengo que este empuje será igual a 0,45 newton. Este será el empuje. Este es a partir de un análisis. Vamos a ver otro análisis más. Sabemos que este empuje, además, es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por el volumen del objeto. A mí me pide, el volumen, vamos a poner F del fluido y vamos a poner como volumen del objeto. Vamos a colocar estos subíndices. Entonces a partir de aquí yo puedo tener que el volumen del objeto no es otra cosa que el empuje dividido la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. El empuje lo tengo, son 4,5 newton. Esto es el empuje.
pero tengo acá el volumen del objeto. Y yo lo que necesito hallar es la densidad de ese objeto, de esa muestra en este caso. Y entonces yo sé que la densidad del objeto es igual a la masa del objeto sobre el volumen. Vamos a colocar el volumen del objeto. Entonces, sigo dejando la masa del objeto y el volumen del objeto ahora esta parte, el volumen del objeto, lo puedo relacionar con el empuje, la densidad y la gravedad. Entonces ese volumen del objeto va a ser igual a el empuje dividido la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, que es g. Reacomodando estas expresiones tengo la masa del objeto sobre el empuje y tengo la densidad del fluido, que voy a colocar a propósito atrás, y aquí voy a colocar la aceleración de la gravedad. Voy a invertir eso. ¿Por qué invertir eso? Es para lo siguiente. Porque si yo reconozco la multiplicación que tengo acá entre la masa del objeto y g, eso no es otra cosa que el peso del objeto en el aire, que es dato del problema, que son los 5 newton. Entonces tengo el peso por la densidad del fluido, que en este caso es agua, dividido el empuje. Son todos datos conocidos. Hago el reemplazo y me queda que este peso del objeto son 5 newton. El empuje es 0,45 newton, según lo que obtuve del problema. Y me queda la densidad del fluido, que en este caso es el agua. Y la densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, aquí simplifico las unidades de Newton y la densidad me queda expresado en kilogramos sobre metro cúbico. Cálculos llegamos a 11.111 kilogramos por metro cúbico. Y esto sería la densidad de nuestra muestra u objeto.